El Arsenal ha fichado a Noni Madueke por unos 52 millones de libras y la afición del club está furiosa. Mientras tanto, clubes como el PSG han pagado una fortuna en el pasado por jugadores como Ousmane Dembélé, mientras que el Real Madrid fichó a jugadores como Luka Modric, que resultaron ser más valiosos de lo que costaron. Aquí tienes 10 fichajes que desconcertaron a la afición, pero que resultaron ser completamente legendarios. Comenzamos con el jugador que bien podría ser el ganador del Balón de Oro en 2025, Rafinha. El Barcelona pagó 58 millones de euros al Leeds United por él en 2022 y todos se preguntaban por qué el club, con todos sus problemas financieros, haría semejante inversión. Tras su primera temporada decepcionante, los aficionados casi se amotinan. Ahora, Rafinha es su segundo jugador más querido detrás de Lamine Yamal. Y esto después de que intentaran que el club lo traspasara a Arabia Saudí en 2024, cuando surgieron los primeros vínculos con Nico Williams. Los aficionados incluso añadieron el nombre de Nico al número de camiseta de Rafinha con Photoshop. Todo el mundo sabe lo volubles que pueden ser los aficionados del Barcelona. Esta afición una vez quiso tanto a Marc-André ter Stegen que presionaron para que se convirtiera en el número 1 de Alemania por delante de Manuel Neuer. El giro de 180 grados de Rafinha es digno de un Oscar. Si no conocieras la historia de entonces, pensarías que era la reencarnación de Ronaldinho. El segundo ícono de nuestra lista es Mohamed Salah, el delantero egipcio que el Liverpool fichó en 2017 procedente de la AS Roma por 36,3 millones de libras. Si el club hubiera escuchado a la afición o a la prensa en aquel entonces, se habría perdido a un jugador de su generación. Verán, hubo un sector de la afición del club que estaba muy enfadado con el fichaje de Salah por el Liverpool, un fiasco rotundo para el Chelsea. Algunos incluso dijeron que era peor que Daniel Sturridge. Ahora Salah está entre los 5 máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League y es el tercer máximo goleador de toda su historia. El aficionado que lo comparó con Sturridge debe sentirse ridículo cada día por esa afirmación. De un jugador africano y exjugador del Chelsea a otro, el siguiente jugador en nuestra lista es el ícono del Chelsea, Didier Drogba. Roman Abramovich pagó al Olympique de Marsella la cantidad de 24 millones de libras por un Drogba de 26 años en 2024. Incluso para sus estándares eso era mucho dinero para un delantero cualquiera de la Ligue 1. Peor aún, Mourinho tomó la decisión de dejar ir al icónico Jimmy Floyd Hasselbaink solo para traer a Drogba a Stamford Bridge. A los fanáticos no les gustó la decisión. Todos esperaban que tanto Mourinho como Drogba fracasaran. ¿Qué sucedió al final? El Chelsea consiguió un delantero de clase mundial que redefinió lo que significaba ser un delantero de la Premier League. El impacto que Didier Drogba tuvo en el Chelsea y en el fútbol de la Premier League fue tan masivo que, aunque no tenía grandes números, la gente vio lo que era el verdadero liderazgo. El cuarto jugador de nuestra lista también está actualmente en el Chelsea. Hablamos de Cole Palmer, a quien todos consideraban el próximo Kevin De Bruyne. Una cosa es ser un jugador joven tan bueno como Palmer y jugar regularmente para Pep Guardiola. Otra cosa es que Guardiola te diga: ¿sabes qué? Puedes irte, estaré bien sin ti. Esto fue exactamente lo que pasó cuando Palmer acudió al hombre que le dio su debut en la absoluta y le pidió más oportunidades con el primer equipo. Palmer dijo: muy bien, nos vemos en el otro equipo, y fichó por el Chelsea por 45 millones de libras en 2023. Hubo sorpresa, se hicieron preguntas. En internet, Palmer no recibió una bienvenida cálida de ninguna manera, pero después de unos cuantos partidos quedó claro por qué el Chelsea pagó tanto por un jugador sin experiencia. Olvídense de ser el sustituto de KDB, tiene mucho más de lo que jamás le hemos visto hacer. El cielo es el límite. Y por supuesto, Kevin De Bruyne es el siguiente jugador de nuestra lista, porque al igual que Palmer, fue visto como un fichaje terrible, esta vez en el Chelsea. Antes de su carrera en el Manchester City, la mejor etapa de Kevin De Bruyne fue como jugador del VfL Wolfsburg, donde jugó bastante bien. Aún así, que el Manchester City lo convirtiera en el segundo fichaje más caro de la Premier League en aquel momento al pagar 75 millones de euros por él fue una locura. Paul Merson incluso protagonizó una polémica en Sky Sports tras conocerse la noticia. Merson no estaba solo. Algunos aficionados del City tampoco estaban seguros del fichaje. Pero ahora, cuando piensas en los grandes de la Premier League, KDB es uno de los jugadores que te vienen a la mente. 75 millones parecen una ganga en retrospectiva. Kai Havertz es un jugador que calzó los mismos zapatos que Noni Madueke en este momento. Después de que el Chelsea venciera la competencia para ficharlo en 2020 por 71 millones de libras, creó muchos momentos e incluso ganó la UEFA Champions League.
pero por alguna razón no encajaba en el Chelsea la temporada siguiente. Todos pensaron que volvería a Alemania hasta que el Arsenal llamó a la puerta del Chelsea con 65 millones de libras. Al principio parecía una broma. La afición del Arsenal no estaba tan furiosa como cuando se confirmó el fichaje de Madueke, pero estaban muy descontentos. Esa desilusión se ha convertido en admiración porque se ha convertido en un jugador en el que siempre puedes confiar. El séptimo jugador de nuestra lista es Joelinton del Newcastle United. Rafa Benítez, quien era el entrenador del club en ese momento, no estaba del todo de acuerdo con su fichaje. Su antiguo propietario Mike Ashley lo confirmó en una entrevista con el Daily Mail en 2019, diciendo: Benítez pensó que los 40 millones de libras por Joelinton no valían la pena, es demasiado y el club no debería gastarlo. Ashley incluso ofreció dividir el costo pagando la mitad mientras el club financiaba el resto, pero Benítez seguía sin firmar. Avanzamos rápido hasta 2025 y Eddie Howe ha ayudado a Joelinton a encontrar su verdadero lugar en un campo de fútbol, en el mediocampo, y ahora no hay muchos mediocampistas tan eficientes como el brasileño en la Premier League. Jan Oblak es el siguiente nombre de nuestra lista. El Atlético de Madrid pagó 16 millones de euros al Benfica en 2014 por él, quien tenía entonces 21 años. Esa cifra era bastante elevada para un portero de máxima categoría del fútbol español en aquel momento. De hecho, era el récord de la liga para un portero en aquel entonces. Desde entonces, el esloveno ha pasado más de una década con los rojiblancos y no solo se ha convertido en uno de los mejores de la liga, sino que también está entre los 5 mejores del mundo en la actualidad. Así es, ningún portero tiene más trofeos Zamora que Oblak en la historia de la liga. Para quienes no lo sepan, el trofeo Zamora es el guante de oro de la liga. Ahora, cuando piensas en el Atlético de Madrid, es uno de los primeros nombres que te vienen a la cabeza. El noveno jugador de nuestra lista es Andy Robertson del Liverpool. No costó tanto como los demás, pero incluso los 8 millones de libras que el Liverpool pagó al Hull City por él en 2017 parecían un desperdicio de dinero. Robertson fue un pilar del Hull City que descendió de la Premier League tras la temporada 2015-2016. El fichaje molestó a algunos aficionados, pero Jürgen Klopp lo quería, y el resto, como dicen, es historia. Probablemente su tiempo en el Liverpool haya terminado, pero sin duda ha sacado mucho más provecho de los 8 millones que gastaron para ficharlo con el valor que ha generado. Y por último tenemos a Jamie Vardy, el hombre, el mito, la leyenda. Fichado por solo 1 millón de libras procedente del Fleetwood Town en mayo de 2012, los aficionados del Leicester City se preguntaban por qué su club fue a un equipo no perteneciente a la liga para conseguir un jugador. El Leicester City jugaba en la Championship en ese entonces. Podrían haber conseguido un buen delantero cedido de un equipo de la Premier League o haber obtenido uno de otro equipo de la Championship. En cambio, fueron a un equipo que no pertenecía a la liga. Para aquellos que no lo saben, los equipos no pertenecientes a la liga son en su mayoría equipos semiprofesionales. De hecho, el Fleetwood Town, donde fichó Vardy, acababa de completar sus documentos para registrarse como equipo profesional. Jamie Vardy era un jugador a tiempo parcial, pero ese fichaje resultó ser el mejor fichaje en la historia del Leicester City. Imagínense si los jefes del Leicester City escucharan a sus aficionados. Ahora, no decimos que Noni Madueke vaya a ser como estos jugadores cuando se incorpore por completo al Arsenal. Solo decimos que la afición podría, quizás, darle la oportunidad de demostrar lo que vale. Pero ¿tú qué opinas de esta movida? Cuéntanos en los comentarios. ¿Hay otro jugador que merezca estar en la lista? Nos encantaría escuchar tus opiniones. Y no olvides darle me gusta al video si te gustó y compartirlo. Y suscríbete y activa la campana para que no te pierdas de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.